Continuaremos. Voy a explicar esta parte de los derechos fundamentales y su relación con los derechos humanos. Nos dice, los derechos humanos en sí han sido reconocidos por todos los estados a través de esta Declaración Universal de los Derechos, que ha sido realizada en 1948. En esta declaración se toman de forma general y se identifican de forma general a todos los derechos, ¿listo? Pero la teoría también nos dice que un Estado de esos derechos o de otros derechos que él quiera, está en su libertad de reconocer, los puede categorizar como fundamentales. ¿Y a qué se refieren estos fundamentales? Es como decir, estos derechos son quizá los más necesarios para resguardar la integridad de la vida de las personas. Son aquellos que van a proteger la vida, aquellos que están relacionados muy estrechamente con la posibilidad de proteger y de brindar condiciones de garantizar la vida de las personas. ¿Listo? Entonces, en nuestra Constitución vamos a encontrar justamente a estos derechos fundamentales. Entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la integridad, ¿listo? Como derechos fundamentales que son necesarios, imprescindibles para precautelar y resguardar justamente la vida de las personas. Vamos a hacer una relación entre los valores y los derechos humanos. ¿Cuál es esta relación entre valores? A veces escuchamos el tema de los valores. Esa persona, ese niño, esa niña, tiene buenos valores, ¿no? Tal vez la familia ha sido la que le ha inculcado justamente esos valores para que demuestre esa conducta, ese comportamiento. Rafaela, ¿puedes dar lectura a qué será la honestidad? Vamos a ir viendo estos valores. Por favor. Sí, doctor. La honestidad supone que como personas debemos decir siempre la verdad. No significa ser hirientes, ya que la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor fundamental que es el respeto. Ser honesto significa ser objetivo, hablar con sinceridad y respetar las opiniones de otras personas. Ok, gracias. Entonces, la honestidad justamente está relacionada con la verdad, con decir siempre la verdad. Ahora, dentro de esto nos dice, al decir la verdad, tampoco tenemos que ser, o lo podemos decir en un tono agresivo, de una forma despectiva, con una intencionalidad de lastimar o hacer sentir mal a la otra persona. Este valor de la honestidad se va a relacionar también con el respeto a la otra persona. ¿Listo? Va a estar enmarcado. Si tenemos alguna observación, algún reclamo hacia otra persona, tendríamos que hacerlo, obviamente, en el marco del respeto, hacerle notar esa situación, no agredir ni afectarle emocionalmente a esta persona. Otro valor importante es la sensibilidad. Vivian, ¿puedes dar lectura, por favor? Ay, perdón. Ahí está. Vivian. Doctor, perdón, ¿la sensibilidad? Sensibilidad.
la sensibilidad debemos ser sensibles ante otras personas. Esto nos permitirá ayudar, ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor ajeno. Una persona sensible comprende las miradas y los gestos más allá de las palabras y sabe cuando otra persona necesita algo. Muy bien. La sensibilidad, muchas gracias, Lidia. La sensibilidad está relacionada también con la conducta que podemos tener. Por un lado, se relaciona también con la empatía. Y la empatía es una definición muy clásica, te dice, ¿no? Ponerse en el lugar o en los zapatos de la otra persona para saber qué es lo que está sintiendo esa persona, para poder percibir tal vez el dolor ajeno sobre alguna situación, ¿no? Quizá para nosotros algún hecho, alguna situación puede ser no tan profunda, puede ser algo que no tiene mucha, mucha significación en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestros sentimientos, pero para otra persona puede ser todo lo contrario. Y la sensibilidad justamente es eso, es reconocer quizá a esa persona que es mucho más sensible que nosotros, ¿no? Por su misma característica, ¿no? Entonces, incluso con nuestros hijos, con nuestros papás, ¿no? Cada uno es diferente. Podemos tener tal vez la misma conducta, el mismo carácter, qué sé yo, pero en algunos aspectos nos vamos a diferenciar según el grado de sensibilidad. Otro valor es la gratitud. Andrea, por favor, puedes darle lectura a la gratitud. ¿Qué es? Claro que sí, doctor. La gratitud. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve muy deprisa. Nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin darnos cuenta de que debemos ser agradecidos, pues en nuestra vida hay muchos motivos para la alegría y para decir gracias. Ok, muchas gracias. Justamente estamos en el tema de la gratitud. Entonces, la gratitud es ese reconocimiento, ¿no? De tal vez los favores que uno pueda recibir y es reconocer esa acción que ha tenido una u otras personas para con nosotros. Esto es el dar gracias. Muy bien, estamos viendo los valores. Vayan ustedes analizando cuál es la relación de los valores con los derechos humanos. ¿Listo? ¿Existe una relación? ¿Por qué? Vamos a ver una vez que concluyamos estos, vayamos revisando estos valores. El siguiente, perdón, es el respeto. El respeto se relaciona con la honestidad, hace un momento lo hemos visto. El respeto conlleva la atención o consideración hacia otras personas. Respetar su forma de ser, respetar la diferencia que pueda tener con nosotros. Él puede ser diferente, ella puede ser diferente, puede pensar diferente a nosotros, puede actuar diferente a nosotros. ¿Listo? Estamos en una coyuntura, en un contexto a veces que que queremos generalizar ciertas ideas, ciertas convicciones, incluso ciertos sentimientos. El respeto nos permite justamente el reconocernos cuán diferentes que somos de los otros. Estamos 12 en este momento en clases. Los 12 somos diferentes. Cada uno tiene tal vez una formación en cuanto a valores, en cuanto a principios propios de sus familias como tal. ¿Listo? Algunos con libertades, otros tal vez con ciertas restricciones que se ha tenido con muchos o pocos cuidados, qué sé yo, con diferentes condiciones económicas, sociales, culturales, pero todos llegamos a ser diferentes. Y en esa diferencia
no es que exista y no es que busquemos una superioridad. Lo que tenemos que es profundizar es respetarnos, porque al final todos somos personas, somos seres humanos y obviamente cada quien va a ser diferente el uno del otro, como acá vemos en esa forma. Otro valor es la humildad. Ariel, por favor, ¿le das lectura a la humildad? ¿Qué será? ¿Qué es la humildad? Ariel. Juan, entonces, por favor, ¿me ayudas, Juan? ¿Dónde se ha ido Ariel? Doctor, ¿qué parte dijo? La humildad. Ok, doctor, la humildad nos permite conocernos a nosotros mismos, saber que tenemos defectos y aceptarlos, entender que siempre se puede sacar una lección de todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Ok. Dale lectura a la prudencia más, por favor. Pues ya no nos escucha. Está bien, doctor. La Dale, prudencia. En la vida actuar con prudencia significa saber evaluar los riesgos y controlarlos en la medida de los posibles. Es importante ser prudente cuando no se conoce otras personas o cuando no se sabe cuáles son las circunstancias de un caso. ok. Gracias, estimado. La humildad a veces es tergiversada en su esencia, ¿no? En su alcance, en lo que es la humildad. A veces decimos o asociamos la humildad con la falta de recursos, con la falta de dinero que pueda tener una persona o una familia. La humildad no está necesariamente relacionada a esa condición que se puede tener. La humildad es propia de un sentimiento que nosotros vamos a tener de conocernos a nosotros mismos y saber que podemos tener defectos y aceptamos esos defectos como tal y entender también al, a la otra persona como tal, sin la necesidad de querer imponer alguna situación. ¿No? Entonces, es esa capacidad de poder reconocer nuestras fallas también, de que no, de aceptar, puede ser cuesta en algunos casos, aceptar de que no somos perfectos, tenemos errores, podemos también cometer errores, porque podemos a veces nosotros presionarnos en no tener ninguna falla. Tenemos que aceptar. Y esa es la humildad, que te permitirá también reconocer esa situación en las otras personas. La prudencia justamente te va a frenar, es como un freno que tú vas a tener respecto a ciertas acciones, actitudes o palabras que tú puedas vertir y que de alguna forma es con esos actos tú puedas afectar o agredir a otra persona. Ser prudente, se dice, ¿no? Saber decir lo que corresponde y si no conoces bien a otra persona, tampoco podrás expresar ni describir ni hacer referencias sobre cualidades, virtudes o bondades que pueda o no pueda tener esa otra persona. Hablamos ahora de la responsabilidad que supone el cumplimiento de obligaciones, el tener cuidado a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo una acción. Es una cualidad que poseen las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.
¿Listo? Es asumir también, en algún caso, por las consecuencias de los actos que nosotros realizamos, el ser responsable. Pero no hay que enfocar la responsabilidad a lo posterior, a aquello que ha ocurrido después de que uno hace. La responsabilidad también se la tiene que trabajar en la etapa previa, evitar hacer falsos comentarios, el evitar hacer ciertos calificativos respecto a alguna otra persona, ser responsable de nuestras ideas antes de que la expresemos con relación a otra persona. ¿Listo? Entonces, ahora que hemos visto todos estos valores, yo les pregunto a ustedes, ¿qué relación tendrán los valores con los derechos humanos? ¿Existe una relación estrecha? ¿Existe una relación distante? ¿Hay o no hay alguna relación? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Marco, ¿Cómo es su pregunta, doctor? Por favor, ¿me repite? ¿cuál es, ¿cuál es la relación que tendrán los valores con los derechos humanos? ¿Habrá una estrecha relación, una distante relación? ¿Hay o no hay alguna relación? ¿Por qué? En lo que hemos ido viendo, conociendo un poco más tal vez de los valores, ¿cómo se relacionan con los derechos humanos? Perfecto, doctor. Existe pues una relación con los derechos humanos. ¿Por qué le quiero decir que existe incluso me atrevo a decir que una relación estrecha, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores justamente están fundados en lo que estamos viendo, que es los derechos humanos a la no discriminación y al trato igualitario. Todos esos puntos abarcan como seres humanos que somos, porque si bien tuviéramos derechos humanos y no tuviéramos valores, no habría un sentido prácticamente, ¿no? Porque los valores hacen que el ser humano tenga un comportamiento dentro del marco y el derecho subjetivo. Ok, muy bien. Gracias, Marco. ¿Alguien más? Doctor, yo creo que los valores son la base fundamental para que se hayan establecido los derechos humanos, porque no debemos olvidar que el ser humano es un ser social. Eh, por más que el ser humano quiera estar solo, siempre va a tender a la sociedad, siempre va a tender a estar con sus pares. Y para regular una sana convivencia dentro de cualquier sociedad, es bueno que se pongan determinados valores. Esos son los que van a fundamentar lo que es los derechos humanos. Bien, gracias, Vivi. ¿Alguien más? A ver, en, es- en esta lámina tenemos una linda imagen. ¿Podemos identificar algunos valores? ¿Qué valores identificamos ¿qué es en esa fotografía? Quizá el de la solidaridad, porque se puede observar que solo uno tiene la canasta, pero se está compartiendo, parece que el pan entre los tres. Ya, muy bien. Solidaridad. ¿Qué más? ¿Qué otros valores? Fraternidad, doctor. Humildad, doctor. Solidaridad, ya, humildad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Y por qué? ¿Mm? ¿Hay respeto? Sí.
Ok, hay respeto. Y entre los niños, ¿habrá una vulneración de derechos? Sí, doctor, porque al parecer el niño que está bajando la canasta es el que trabaja, ¿no? Y me imagino que los otros dos pequeñitos podrían ser sus hermanitos. Ya, está Él es bien. el que tiene que llevar el pan de cada día, ¿no? Prácticamente él es el sustento de su familia. Esa es una realidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Muy, muy alta Correcto. como tal. Ahora, les decía, ¿quiénes vulneran los derechos? ¿Será entre adultos? ¿Serán entre niños? ¿Dónde se da más la vulneración de derechos? Los adultos, doctor, porque obviamente se presume que un niño es inocente, ¿no? Ya, O sea, es ingenuo. no tiene de todo mucha Entre maldad. los adultos, doctor, porque los niños, por su constitución física, por su desarrollo psicológico, emocional, incluso cerebral, se constituyen como una parte vulnerable de la sociedad. Ya, muy bien, interesante lo que dices, Lidia. Muy correcto. Doctor, Sí, Marco. si partimos a ver de un principio que los derechos nacen de los valores concebidos, ¿sí? Ya. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que digamos, no necesariamente van a violar los derechos los mayores, no necesariamente, ¿me entiende? Ujú, ¿Por qué le digo esto? A ver, ¿por qué se da el bullying? ¿Y dónde mayormente se da el bullying? ¿No ve? En ujú. los colegios, ¿verdad? En los colegios se da el bullying. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Para un análisis, porque no podemos necesariamente implicar a las personas mayores como directos responsables de violar los derechos humanos, ¿sí? O sea, como si estamos hablando acá con el principio que le dije, ¿verdad? O sea, Ujú. incluye prácticamente a todo el ser humano. Ok, ya. Es interesante también lo que tú mencionas. Yo aprovecho ya todo lo que ustedes han mencionado para decir cómo va cambiando las teorías respecto a la vulneración de los derechos humanos. Hace unos 10 años atrás se decía que solamente el Estado era el que vulneraba y violaba los derechos de las personas. Por eso es que se le exigía al Estado como el único responsable para garantizar los derechos. Y esa teoría eh, está cambiando y hemos visto el efecto también. ¿Por qué? Porque muy fácilmente exigimos solamente al Estado como el único responsable de garantizar el ejercicio de los derechos y que sea el único que haga los esfuerzos para evitar situaciones de violaciones o vulneraciones de los derechos humanos. Esa teoría está cambiando. Ustedes han debido ver en derecho constitucional el neoconstitucionalismo. Ahora existe otra nueva corriente también en temas de derechos humanos que te dicen, no, señores, el Estado no es solo el único que vulnera y viola los derechos. Somos también las personas quienes vulneramos y violentamos los derechos de las otras personas. ¿Por qué? Porque no respetamos a la otra persona. Porque esos valores que hemos ido viendo tal vez no se reflejan en nuestra conducta. ¿Listo? Esa vieja teoría, le vamos a decir, de que solamente el Estado tiene que garantizar los derechos,
nos ha como liberado a nosotros de decir, muy bien, nos dejan en un escenario de confort, de decir, el único que vulnera derechos y le vamos a hacer un reclamo general es el Estado. Y eso ha generado que obviamente en la sociedad se vayan generando situaciones de intolerancia entre determinados grupos. Quizá en un principio entre los adultos como tal, ¿no? Agresiones que se iban dando, qué sé yo, peleas, es una vulneración de derechos. Estamos viendo cuántos casos de, de feminicidios, de violencia hacia las mujeres, también viceversa, de violencia hacia los niños, ¿no? De maltrato, de vulneración como tal, que prácticamente en la vieja teoría eso no se daba, no existía, era de responsabilidad del Estado, pero con esta otra teoría te dice, no, ahora es tarea también de nosotros, de las personas. Y para eso tenemos que desempolvar esas viejas y anteriores teorías relacionadas con el tema de los valores. Nosotros, si tenemos hijos, tenemos que sembrar en ellos valores. Y a través de estos valores, que ellos lo apliquen, que ellos lo ejemplifiquen en su comportamiento como tal, como en esta gráfica, por ejemplo, vamos a ver si nosotros inculcamos eso. Obviamente, cuando ya lleguen a una edad adulta, el escenario puede ser diferente, puede ser un escenario tal vez de respeto. Esto es una teoría. Y lo que tú decías, Marco, obviamente va bajando el tema de la vulneración de derechos y va bajando en edades. El tema del bullying que estamos viendo, que también han sido niños que tal vez han sido afectados, han sido maltratados, han sido golpeados y que ellos van replicando y van obviamente afectando a sus pares, a sus similares en estas situaciones de violencia. ¿Producto de qué? Producto de la dejadez incluso de sus progenitores, de no saber qué es lo que está haciendo en la escuela, y según estudios psicológicos a veces se da, ¿por qué? Por la negligencia de los padres, es decir, de no saber y no preocuparse y de no tener un vínculo estrecho con sus hijos. A veces se cree, se percibe que solamente con cumplirles con algunos regalos o darles ciertas comodidades, uno piensa que está cumpliendo, está siendo un buen padre, una buena madre. Debe ser también esto complementado justamente con esos espacios de interacción que tenemos que tener con nuestros hijos, de saber qué es lo que están haciendo, de comunicarnos con ellos, de despertar en ellos esa posibilidad de que nos comenten, de que nos cuenten qué están haciendo, cómo les va en la escuela. En esta etapa de la educación virtual, a veces, que se ha dado, niños que prácticamente han ido desertando de la escuela producto del bullying o producto del descuido también de los papás. Los niños están, vamos a decir, abandonados en sus hogares a su suerte como tal, y que obviamente los papás piensan que a veces es simplemente dejarles una computadora y que hagan sus tareas, pero no se echan de menos qué es lo que ha ocurrido en el niño, en el día con sus hijos, ¿no? Entonces hay que trabajar para ir mejorando esta situación y obviamente es sembrar valores en ellos, en estas nuevas generaciones, y tal vez en nosotros también hacer ese esfuerzo de cambiar ciertos parámetros que podamos tener para mejorar, dar un nuevo escenario, y con ese escenario vamos a tal vez propiciar el respeto a los derechos de las personas. ¿Ok? Entonces, esa sería la relación que se tiene entre los valores y los derechos humanos. Muy rápidamente les voy a
comentar cómo la teoría de los derechos humanos va haciendo una especie de clasificación en diferentes generaciones. Tradicionalmente se habla de 3 generaciones. Hoy se está ya hablando de una 4ª generación más. Pero la primera generación está relacionada con algunos derechos civiles y políticos. Entre los civiles y políticos vamos a ver los derechos a la libertad, la inviolabilidad, que está relacionada con la conciencia, el pensamiento, la libertad de religión, de cátedra, de prensa, de reunión, de asociación. Estos derechos son más intrínsecos a la persona, ¿listo? A lo que puede hacer, decir o hacer, ¿listo? Los de segunda generación también son conocidos como derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Estos derechos ya están más relacionados a nuestra relación con el otro, con la otra persona, con el par, vamos a decir, ¿no? Con otro similar. Y a la dependencia o no que podamos tener de esa otra relación que pueda haber. En el caso de que sea un trabajo, el derecho al trabajo. Y si hay un trabajo, a un salario justo, a un descanso retribuido, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. ¿Listo? Son derechos que ya están enmarcados en esta segunda generación. Y la tercera generación son derechos que te hablan ya más de un contexto próximo que vamos a tener. El derecho al medio ambiente equilibrado, el derecho a la paz, el derecho que van a tener los pueblos y las naciones para su desarrollo, ya son derechos mucho más amplios, relacionados a un grupo, a un contexto social, a una sociedad en la que nosotros también somos parte. ¿Listo? Entonces, esos son las generaciones reconocidas respecto a los derechos humanos. Ok, aquí estaríamos viendo nuestro tema. En el siguiente vamos a ver el derecho humanitario y los crímenes de lesa humanidad. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentarios sobre el tema? ¿Ninguno? Rafaela, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, doctor, todo claro. Vivian, Sí, doctor, se entiende, está todo Todo claro. claro, todo. ok. Ariel, decías, no te escuché muy bien. Ya, ok. Entonces, Todo claro, doctor. muy bien, ok, qué bueno. Ya, entonces, hasta aquí habríamos terminado este tema. Vamos a ver el lunes el derecho humanitario, que está relacionado, les decía que es como el primo o la prima de los derechos humanos. Vamos a ver en qué se diferencian ambos. Esto es otro tema también cortito. Listo, entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el día lunes. ¿Listo? Tengan un buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias. doctor, igualmente. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hola, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. ¿Quiénes han llegado tarde? ¿Listas? Yo, doctor, buenas noches. Cintia Chuquimi. Yo, doctor, también, por favor. Cintia. Muy bien. ¿Qué más? Mayrana, Mayrana Vivian. ¿Ok? por favor. ¿Más? Gracias, doctor.
¿Por qué? No tienes por qué. Listo. Entonces, Hasta luego, buenas noches. gracias, Vivian. Muy buenas preguntas haces. Muy buenas Hasta preguntas. luego. Chao. Chao, chao.